Bienvenidos a una nueva versión de Dossier Venezuela, una que me duele en el alma por lo que está pasando en ese país, por un amigo a quien conozco, pero que también habla de lo que tenemos que hacer todos los días. Hoy vamos a entrevistar a Juan Guaidó, una persona que conocí en el 2018 antes de que fuera nominado como presidente interino. Era miembro de la Asamblea, era el presidente de la Asamblea, lo conocí en Washington. Era un jovencito, alegre, lleno de dinamismo. Y me tocó verlo durante esos 4 años crecer y crecer, jugársela todos los días, jugar su integridad, con una mujer absolutamente fantástica que también daba la pelea. O sea, una cosa que ustedes no se imaginan, los riesgos, pero también el carácter y la valentía que tiene. Me tocó verlo en Washington varias veces, cuando estuvo ahí en el Estado de la Unión con el presidente Trump, como representante de la democracia, de las libertades en Venezuela. Juan Guaidó es de esas personas. En Europa hay uno que se llama Zelensky, aquí en este continente hay otro que se llama Juan Guaidó. Siempre pensé que lo iban a arrestar, nunca pensé que lo fueran a dejar terminar su periodo. Es más, cuando terminó su periodo y vi que la oposición iba a desbaratar ese escenario tan importante, yo no lo podía creer. Ninguna oposición en el mundo deja ir un espacio como ese. Pero bueno, él asumió, él siguió en su papel de defensor de la democracia. Pasó de ser presidente interino reconocido por 60 personas a ser un político más en Venezuela que camina a las calles, que dice lo que toca, que defiende la democracia, y por eso lo han vuelto a amenazar, unas amenazas distintas. A él pensamos que lo iban a arrestar cuando estuvo en Colombia, cuando estuvo en Estados Unidos de regreso. No lo arrestaron. Ahora, el viernes pasado, Jorge Rodríguez, perdone que lo diga, ese mafioso, porque eso es lo que es, toma la decisión de decir, aquí no vengan a pedirnos la libertad de Juan Guaidó cuando lo arrestemos. Y después llegan otro tipo de amenazas. Hoy, Juan Guaidó es un hombre con una amenaza así de grande, como nadie la tiene en el continente americano. Y por eso queríamos hablar con él. Juan, primero que todo, mi inmenso reconocimiento por esos 4 años de entrega por la democracia y mi afecto y mi compromiso de pelear hasta el último día porque la democracia vuelva a Venezuela como tú lo has hecho durante estos 5 años que hemos tenido relación juntos. Muchas gracias por estar acá. No, Pacho, gracias a ti por la invitación y también por tu compromiso, que lo reconozco, que lo admiro y que lo valoro en nombre de todos los venezolanos. Sé de tu compromiso con la democracia, con la libertad de expresión, por supuesto, este continente para verlo en democracia. La lucha de Venezuela no es distinta a la de Nicaragua, a la de Cuba, por lo cual estamos bregando, honestamente, claramente, porque recuperemos nuestro espacio de libertad, para dejar de ver ya a esos migrantes cruzando la frontera, que tú los has visto, que tú lo has palpado, que tú has visto de su dolor, para que vuelvan a regresar a su país lleno de oportunidades y no de persecución como el de un tirano, un autócrata que simplemente se quiere apalancar en las mentiras, en la corrupción, como hemos visto en serio, que ellos mismos confiesan hoy, por cierto. Ellos mismos han tenido que perseguir para justificar ante los suyos por qué no hay recursos en Venezuela. Ya no es el bloqueo, ya no es la sanción. Ellos reconocen cuál es el origen de la tragedia. Así que muchas gracias por esta invitación, mi amigo Pacho. Juan, yo te he visto con un par de cojones aguantar situaciones muy jodidas en Venezuela, y perdona que sea así de franco. Pero esta amenaza es distinta. Esta amenaza de Jorge Rodríguez en ese momento, contaré que la ISAMI desaparecido con todas esas revueltas, es distinto. Las amenazas que les llegan a ustedes hoy son distintas. ¿Qué piensas de eso que está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Y tú vas a seguir en Venezuela dando esta lucha? Mira, nunca las hemos subestimado. Cuando estuve en Colombia visitando a los colombianos, al presidente Duque en ese momento, cuando estuvimos en los Estados Unidos y en Europa, nunca las hemos subestimado. Hemos afrontado esos riesgos muy conscientes de lo que es ser un preso político en Venezuela, como hoy hay 300 civiles y militares, como ha habido miles de perseguidos en Venezuela. Hoy es distinto, ciertamente, porque las hace directamente Maduro, por cierto. Luego vienen los otros voceros.
quien usurpa la Asamblea Nacional, el caso de Jorge Rodríguez, incluso su hermana, también deja una función distinta, pero con el mismo propósito: amenazar, perseguir, tratar de doblegar a la oposición. Y ese es el objetivo, Francisco, Pacho: es intimidarnos, es perseguir, es acallar a la disidencia. Y aquí el mensaje es muy claro: con el caso de Juan Guaidó, y tú lo sabes, no lo van a lograr. Vamos a seguir enfrentando a la dictadura, vamos a seguir recorriendo Venezuela, vamos a seguir procurando primero la unidad de todos los venezolanos en esa primaria convocada, que no es un tema nada más electoral. Estamos en una dictadura. El tema electoral es un tema que estamos bregando, luchando, un tema para reunificar al país entero y propinarle una derrota a Maduro en una elección que nos debe. De nuevo, no estamos viendo una elección como un momento nada más electoral. Hoy los derechos están secuestrados en Venezuela, también el derecho al voto. Cuando hablamos que mi voto vale, es porque precisamente hoy no vale, que tenemos que organizarnos, movilizar, buscar la ayuda internacional, seguir ejerciendo presión desde todos los ángulos, pero la primera y la más importante es reconocer los errores que se han cometido, reunificar una vez más, legitimar la conducción y el liderazgo en Venezuela y enfrentar diametralmente a Maduro. Maduro se equivoca amenazándome una vez más, a pesar de que ciertamente hoy hay mayor vulnerabilidad y hay que reconocerlo. Fue un error haber eliminado el gobierno interino, sin duda alguna, porque es una herramienta de lucha que envidiaría cualquier oposición en cualquier parte. Ahora, hay que reconstituirla y seguir avanzando. Ahí quiero ir. ¿Qué tiene distinta esta amenaza? Obviamente, no me cabe la menor duda que lo que tú dijiste, que haber eliminado el gobierno interino fue un error de un tamaño, pero bueno, pero además, cuando están buscando espacio, cuando están buscando algo de legitimidad, porque no les suma a uno que te amenacen y que quieran decir, voy a encarcelarlo. ¿Qué hay detrás ahí? Porque allí tiene que haber algún objetivo político de ellos detrás, ocultar algo, generar otro escándalo. ¿Qué hay detrás de esas nuevas amenazas? Mira, que hay dos factores de esta nueva amenaza de la dictadura. La primera es el conflicto interno dentro del régimen, dentro del PSUV, ¿no? Insisto, han confesado otro robo millonario. No son nuevas las amenazas y tampoco son nuevas, lamentablemente, el saqueo a los venezolanos. Entonces, lo primero es tratar de acallar las voces internas dentro del PSUV. Y imagínalo desde este punto de vista, Pacho. Tienen años diciendo que la oposición, que Juan Guaidó, que la alternativa democrática en Venezuela, y resulta entonces que los corruptos son ellos, reconocido por ellos mismos. Entonces, la presión interna que tiene el régimen en este momento por la racia que están llevando adelante. Hablaremos de justicia en Venezuela cuando haya separación de poderes, cuando haya debido proceso, cuando actúe la Corte Penal Internacional para proteger a las víctimas. Podemos hablar en ese momento. Y el segundo elemento, más allá del conflicto interno dentro del PSUV y que ellos mismos han creído su propaganda, pero el segundo elemento es, ciertamente, hay una vulnerabilidad que tenemos que reconocer en este momento en la oposición venezolana. Por un lado, la eliminación del gobierno interino, por otro lado, la dispersión que existe en los grupos opositores que estamos buscando corregir rápido, ¿cierto? Tampoco nos hemos quedado dormidos en los laureles. Hemos creado una plataforma unitaria, hemos buscado reunificar a todos los factores, no solamente políticos, hemos convocado una primaria, insisto, no como un factor electoral solamente, sino de reunificación. Así que eso hay que corregirlo. Así que estos dos factores, la pugna interna dentro del PSUV, buscando chivos expiatorios, buscando a Dios por las esquinas, tienen también un componente. Y lo segundo, insisto, bueno, hay que reconocer la vulnerabilidad que estamos buscando corregir dentro de la oposición venezolana. Mi único comentario sobre este tema es decirle a todos los que nos vean, mire, protejamos a Guaidó. Él es un activo fundamental. Él es una persona que tiene un elemento crítico que une cosas por fuera de Venezuela que son mucho más importantes de lo que la gente cree. Entonces, decirle a todos los que ven este programa, por favor, no abandonemos esa lucha de este hombre valiente. Pero esa lucha tuya, Juan, ya cambió. Se acabó el gobierno interino, eres candidato presidencial en unas primarias. ¿Cómo ves esas primarias? Uno, vas hasta el final, dos, ¿y cómo ves la posibilidad de unir las primarias en una sola persona, como pasó en el 2013 con Capriles, que ganó las elecciones y después las entregó?
pero podrá haber una nueva renovación de ese momento épico de la oposición venezolana. Mira, partimos de una premisa central, Pacho, y los que nos están viendo. Unificada la alternativa democrática en Venezuela, le damos una paliza a Maduro. Creo que eso no hay duda. ¿Cuál es el reto entonces? Lo primero, reunificar a la alternativa democrática en Venezuela. En unidad lo derrotamos de punta a punta. En unidad lo demostramos en el 2019, en el 2015 con la Asamblea Nacional, incluso en el 2018, cuando no convalidamos un fraude al que nos quiso llevar Nicolás Maduro en ese momento. Así que el primer elemento de la primaria es unidad, unificar a la alternativa democrática nuevamente. Porque yo te puedo decir hoy con certeza, Pacho, que ya tenemos el candidato que derrota a Maduro, ya tenemos el candidato que ha resistido, ya tenemos el candidato que puede vencer a este régimen, que es la unión de todos. De nuevo, ahora, como dice el comercial, condiciones aplican, ¿no? Es decir, esto no es gratis. La dictadura no va a regalar nada, absolutamente nada. Es una dictadura. Va a buscar perseguir, como me está persiguiendo nuevamente a mí en este momento. Va a buscar sabotear la primaria porque sabe que es un gran factor de unificación de toda la población venezolana. No solamente la oposición, por cierto, sino todos los que están enfrentando a este régimen hoy. Y el otro elemento es la elección presidencial. No podemos dar por sentada la elección presidencial del 2024. Tenemos que bregarla, tenemos que lucharla, tenemos que ir por ella. Hay que exigir condiciones, hay que, obviamente, hacer lo que nos corresponde hacer bien, participar en esa primaria, inscribir a los nuevos votantes, permitir que voten los venezolanos en el exterior, entre nuevos votantes, Pacho, y venezolanos en el exterior, y escucha bien esta cifra, son 6.5 millones de nuevos votantes o electores, 6.5, solamente hablando de nuevos votantes y el exilio venezolano. Así que tenemos que bregarnos, luchar, trabajar, que convertamos esa primaria en el factor unificador para organizados derrotar a Maduro. Fíjate que no hablaba de votos todavía, votos tenemos de sobra, muchos más que los que tiene Maduro, por eso perseguido, por eso evita la elección, por eso, y atención con esto, no da fecha de elección presidencial. Estamos a 8 meses del 2024 y la cobardía de Maduro es de tal punto que todavía no hay fecha de elección presidencial, porque sabe que electoralmente hablando es débil. Como tú le decías, Pacho, yo me enfrenté a Maduro en el ring del dictador, lo acorralamos, señalamos, sus testaferros están presos, como el caso de Alex Saab en Estados Unidos, como deben estar presos por haberle robado la comida al pueblo de Venezuela. Ahora, ese dictador con el traje de candidato no solamente es derrotable, no solamente es fácilmente derrotable, sino que la oposición organizada, unificada, es amplia mayoría. Entonces tenemos que prepararnos para unificar, lograr la victoria y, atención con esto, cobrar esa victoria. Es decir, incluso con la primaria hecha, con la fecha de elección presidencial, no podemos dar por sentado que van a reconocer el resultado. Tendríamos que prepararnos si Maduro intenta querer robar esa elección. Así que eso es un trabajo, y esto es interesante, Pacho, no estoy diciendo algo que no hemos hecho antes, lo hemos hecho en momentos distintos. Defender nuestra constitución como en el 2019, unificarnos como en el 2012, 13 y 15, que ganamos la Asamblea, derrotarlos electoralmente como en el 2015. Ahora tenemos que unificar todo esto con la presión de la comunidad internacional para derrotar definitivamente al dictador. Juan, tú hablas de unidad, pero si algo se ha visto en muchos de ellos es que no hay unidad. Es que en algunos reciben dineros y apoyos, otros se creen de mejor familia. ¿Cómo hacemos? Porque es que la verdad el problema es que esa unidad, cuando se logró, fue victoriosa. Es que eso está clarito. ¿Cómo hacemos para que estas primarias generen un candidato que todos los demás apoyen? Porque ese candidato se vuelve el objetivo fundamental de un proceso de transición y un proceso, digamos, de toda Venezuela, rodearlo y generar el espacio a ver que ojalá nos dé el cambio. ¿Cómo hacemos para que todas esas personas que hablan de dientes para afuera del cambio, pero de dentro están mirando para otro lado, entiendan que la unidad es el elemento más importante?
Mira, yo creo que hay que partir de que la unidad que tuvimos no fue suficiente. Hay que partir de ese hecho. Y hay evidencia. Maduro lamentablemente sigue usurpando funciones. Así que, dicho esto, y entendiendo que paradójicamente ese es el ingrediente fundamental, porque como tú lo dijiste también, Pacho, y yo lo comentaba, ha sido el ingrediente con el cual hemos arrinconado a la dictadura, que la hemos derrotado electoralmente, incluso como pasó en el 2015. Ahora, yo creo que hay que prepararnos incluso, Pacho, para que pase lo que, por ejemplo, ganó Frei Superlano la gobernación de Barinas, y habiéndola ganado, lo inhabilitaron al día siguiente. Buscamos sustituir el candidato porque decidimos, a pesar del atropello, a pesar de la persecución, a pesar de la ilegalidad, ir a la elección repetida el 9 de enero. Bueno, ilegalizaron, inhabilitaron a 4 candidatos adicionales. Y con el siguiente candidato derrotamos en Barinas, como tú sabes, en 22 años, nadie diferente que tuviera el apellido Chávez había ganado en ese estado, los derrotamos. ¿Por qué tomo este ejemplo para esta pregunta que me haces, Pacho? Porque tenemos que prepararnos para ese escenario. Tenemos que prepararnos incluso para el escenario de Nicaragua, por ejemplo, donde metieron preso a todos los precandidatos incluso. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que la unidad en este momento no puede ser de la boca para afuera, que no puede depender solamente de un ego, 2 vanidades y una soberbia adicional. Tiene que depender hoy de todos los venezolanos. Por eso apelar a la gente. Por eso apelar al ciudadano que está harto de esta situación, Pacho. Los venezolanos estamos hartos de esta situación, por eso migran a por millones, migramos por persecución en el exilio. Por eso seguimos aquí luchando y, como decimos en Venezuela, echando el resto. Así que, ¿cómo pretender esta unidad, digamos, reforzada, mejorada? Porque, insisto, la que tuvimos no fue suficiente. Apelando a la gente a un acuerdo de gobernabilidad, asumiendo el compromiso de que pase lo que pase, y atención con esto. Y como decimos en Venezuela y en Colombia también, Dios me ampare, pero bueno, yo puedo terminar en un lugar donde mi madre no quisiera, o mi familia. Pero hay que ir, Pacho, a la elección del 2024. Hay que ir, como hicimos en Barinas. Y ese compromiso 0, 1, es ir a esa elección presidencial para derrotar a Maduro con un candidato único que elijamos en primaria, y que si pasa el peor escenario, nos vamos a poner de acuerdo, como hicimos en Barinas, para también derrotar a un débil dictador que no tiene el favor del pueblo, que tiene el repudio de la comunidad internacional, que está uno de los pocos países, por cierto, que ha apoyado a Putin en su injusta guerra e invasión a Ucrania, y tenemos que derrotarlo en esta ventana de oportunidad que se nos presenta. Juan, tú hablas del exilio, de tantos líderes exiliados y tantos venezolanos, más de 6.5 millones. ¿Cómo va a ser el voto de ellos, que va a ser fundamental, porque ellos son la expresión de la crisis? ¿Cómo se va a movilizar ese voto? ¿Cómo podemos ayudar nosotros aquí en Colombia, donde quizás hay la mayoría de venezolanos en el exilio? ¿Cómo podemos facilitar que eso se dé? ¿Y qué aspiraría tú que hiciéramos la sociedad y los periodistas en los distintos países del continente para movilizar votación y para lograr que el votante hoy pueda hacerlo? Mira, lo primero es que participen en la primaria. Es lograr las condiciones para poder registrar a la mayor cantidad de venezolanos en edad para poder votar y que sean partícipes del cambio en Venezuela. Porque cada venezolano en el exilio para nosotros vale, cuenta. Y sabemos que Venezuela cuenta con cada uno de esos venezolanos. Así que son aproximadamente, Pacho, 4.100.000 venezolanos en edad de votar en el exilio. Son en total, como tú sabes, casi 7.5 millones. Imagínate lo que podemos hacer movilizando a esa cantidad de gente en favor del cambio, reunificando no solamente los que estamos en Venezuela, sino que están afuera. Y como he venido diciendo yo, un venezolano es un venezolano de pleno derecho, esté donde esté. Si fuera un venezolano, uno, que está pidiendo su derecho, nosotros tenemos que buscar, movilizar para apoyarlo. Así que, ¿qué le estamos pidiendo a los gobiernos aliados, a los gobiernos democráticos? Bueno, facilitar infraestructura cuando iniciemos el proceso de registro de cada primaria, exigirle al régimen de Maduro
que puedan participar en la elección presidencial. Pues estos son dos etapas. La primera de aquí al 22 de octubre, de cara a la primaria, y luego, por supuesto, de cara a la elección presidencial del 2024, que no debo dejar de decirlo, y lo insisto cada vez, nos deben desde el 2018. Esta es una elección presidencial que le deben a los venezolanos, a la comunidad democrática, a la comunidad internacional y el origen de esta tragedia que estamos realizando en Venezuela, ya lo que pasó antes, que obviamente abonó a esta crisis sin precedentes. Pero espérate, el problema más de fondo en esto es la documentación, porque es que una de las cosas que ha hecho el exilio es que dejó a la gente sin documentación. Tuvieron que salir. ¿Cómo se suple eso? ¿Cómo se va a haber un proceso de registro? Cuenten con nosotros para todo lo que se pueda hacer para garantizarle la mayor cantidad de votantes, pero ¿cómo se identifica el proceso de identificación? Y es lo primero. Y lo segundo, ¿ustedes creen que el CNE va a participar de estas primarias? ¿No va a estar en estas primarias? El CNE es el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Bueno, dos cosas con esto. Lo primero es que el registro debe empezar lo más pronto posible. El registro de votantes en el exilio, para que tengan una idea de esos 7.5 millones, 4 millones de votos, apenas 100.000 están debidamente registrados. El derecho a la identidad nunca está tan valioso, Pacho, como cuando uno no lo tiene. Cuando uno está en el exilio, cuando uno está buscando papeles, ahí Colombia, en la administración del presidente Duque, hizo una labor increíble en todo lo que fue el acceso a identidad de venezolanos. Con cualquier documento válido que te identifique, la idea es que puedas participar o registrarte en la primaria. Atención con esto, con cualquier documento válido, cédula, pasaporte, una identificación en el lugar de residencia, el papel que te dan por ser refugiado, por ejemplo, que te identifica también. Lo que estamos bregando, trabajando es con cualquier documento que te identifique como venezolano en edad de votar, puedas registrarte en el proceso de primaria. Eso por un lado. Luego el Consejo Nacional Electoral, el CNE. Es un CNE secuestrado por el régimen, que acata directamente órdenes de Maduro. Lo que nosotros no podemos hacer es depender de ese CNE de cara a la primaria. Es evidente, estarías poniendo la primaria en manos del régimen. Es contraproducente. ¿Qué queremos hacer? Bueno, los centros de votación, por ejemplo, son obra de la democracia, por cierto. Maduro no ha construido ni una nueva escuela, ni una. En Venezuela, típicamente, los venezolanos votamos en las escuelas. Esos son los centros de votación que se convierten en centros de votación los domingos. La idea es poder utilizar estos centros de votación y no depender de ninguna manera del Consejo Nacional Electoral. Si ellos quieren prestar cualquier tipo de apoyo, porque aquí también es importante decir esto, ni las escuelas, ni el material electoral, ni nada de eso es ni de Maduro ni del CNE, es de los venezolanos. Eso es importante decirlo. Eso por rebote lo usurpa. Por lo cual, nosotros tenemos que tener 100% de contingencia. Es decir, si el régimen quiere sabotear incluso el uso de las escuelas, hay que tener una alternativa. Si el régimen quiere sabotear el uso de los registros electorales, hay que tener una alternativa. Cuando hablo de 100% de contingencia, es que no podemos depender de ningún organismo secuestrado por el régimen para poder ejecutar al 100% nuestra primaria por la importancia que reviste. Que de nuevo, no solamente saber quién tiene más votos, estamos en dictadura, tener más votos no es suficiente, es reunificar, movilizar a toda la sociedad venezolana en pro de un cambio posible en Venezuela, Pacho, y tú lo sabes. Maduro es minoría. Maduro tiene que acudir a matar, asesinar, torturar, perseguir porque es minoría, a robar porque saquearon el dinero de los venezolanos porque son minoría y tienen que mantener su estructura de mafias lo más calmada posible hasta que, bueno, se dieron cuenta que se robaron entre ellos como acaba de pasar. Y una última pregunta, Juan. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, como que se inventó el diálogo acá en Colombia, un diálogo social, que no sabemos qué quiere decir eso, minimizando un poco el G4 y la oposición tradicional de los partidos, tratando, digamos, de insertar un montón de alacranes en ese diálogo, porque creo que eso es lo que le conviene a Maduro y no me extrañaría que esto sea una cosa que cuadraron Maduro y su títere Benedetti, que supuestamente es nuestro embajador, pero ya sabemos que no lo es el embajador de Maduro ante la Casa de Nariño, y Petro. ¿Qué opinan ustedes de este diálogo? ¿Y qué le pedirían ustedes al presidente Petro? Petro
Petro supuestamente es un demócrata, supuestamente, y nunca le ha hecho ninguna exigencia a Maduro de liberar los secuestrados, de liberar, y por secuestrados me refiero a todos los presos políticos, de liberar los medios de comunicación, de hacer nada por la democracia en Venezuela. ¿Qué le pedirías tú y qué opinas de ese diálogo? Mira, la mejor iniciativa que puede hacer el presidente Petro, como hizo en su momento el presidente Macron, es abonar en una negociación seria que llegue a acuerdos. Como tú lo sabes muy bien, y como ustedes lo saben muy bien, Maduro siempre quiere utilizar los diálogos para ganar tiempo, para distender la presión internacional, para buscar recovecos y hacernos perder tiempo a todos. La mejor iniciativa que puede hacer hoy el presidente Petro es abonar y que se reactive, por ejemplo, el proceso de negociación en México. No porque sea, por cierto, la mejor herramienta, sino porque es el formal, el que están ahí los países como Estados Unidos, como países de Europa, respaldando un acuerdo posible. El objetivo para los venezolanos no es una negociación más, eso no nos lleva a nada, es lograr un acuerdo que nos lleve a una elección presidencial, que respeten el proceso del 22 de octubre y lograr salir de esta tragedia. Decía que el presidente Petro tiene una oportunidad para probarse demócrata, para el respeto a los derechos humanos. Bueno, que exija la liberación de los presos políticos, que exija una fecha de elección presidencial, que exija que se retomen la posibilidad de un acuerdo a través de México, donde están apoyando la mayoría de los países, que exija también claramente lo que está pasando con el financiamiento a grupos irregulares, como el caso del ELN o las disidencias de la FARC con el oro manchado de sangre que extraen de Venezuela. Así que hay una oportunidad para no solamente decir que por ejemplo, lo que emana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es bueno para el caso Colombia, pero no para el caso Venezuela. Para decir que Maduro se reinserte en el sistema, pero sin respetar todas las sentencias que de ahí han emanado de respeto a la disidencia, de respeto a los medios de comunicación, de liberación de presos políticos, de poder permitir los derechos civiles, pero también políticos a los venezolanos para poder elegir un nuevo presidente. Así que, miren, no se trata de quién hace la convocatoria, quién invita. Se trata de los resultados en este momento. Lo que está a la vista no necesita anteojos. Si alguien sabe hoy el tamaño de la crisis venezolana, Pacho, son los colombianos, que ya tienen un amigo venezolano o varios que los han visto en las calles, también hasta pidiendo dolorosamente en refugios en la frontera, caminando por todo el país. Ustedes, nuestros hermanos colombianos, saben muy bien de la crisis que estamos atravesando. Así que el presidente Petro tiene una oportunidad, digámoslo de esa manera, vamos a decirlo en positivo, tiene una oportunidad para verse, para comprobarse amigo de la democracia y no de una ideología. No podemos aproximar a un dictador como Maduro por una ideología o por intereses económicos. La aproximación tiene que ser de cara al respeto a los derechos humanos y el rescate de la democracia. Pues Juan, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por vernos. De verdad, Juan, cuídate. Y vamos a estar muy pendientes de ti, de esas primarias. Y aquí en Dossier tienen un amigo y un espacio para todo lo que sea democracia en Venezuela. Muchas gracias. Gracias a ti, Pacho, y saludos a los que sintonizaron.